eso significa que la palabra de Dios nos habla en tiempo de crisis. En este tiempo difícil de pandemia, en este tiempo en que muchas cosas han cambiado en nuestra vida, la palabra de Dios tiene un mensaje para ti y para mí también, por supuesto. Por eso la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Departamento de Catequesis y Animación Bíblica que dirige el padre Francisco Mejía y cuyo presidente es Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de Bogotá y administrador apostólico de la diócesis de Facatativá, ha querido traer esta Semana Bíblica Nacional hasta ustedes los días septiembre 6, 13, hoy, 20 y 27, Dios mediante. Los temas que hemos tratado, el lunes pasado nos acompañó el padre Guillermo Acero Alvarín, eudista, que nos trajo el tema Cuando la fraternidad renueva la fe en tiempos de crisis. Y tal vez ustedes se acuerdan cómo se expresaba esa fraternidad con la cercanía, con la presencia, así como nos lo explicaba el padre Guillermo Acero. Y el próximo lunes también tendremos un gran invitado, el padre Eduardo Andrés Posada Gómez, que es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el tema es ¿dónde alimentar la esperanza que nos sostiene? También un tema maravilloso, ¿dónde alimentar esa esperanza que nos sostiene? Y el último lunes de septiembre, septiembre 27, nos acompañará la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué tema tratará la doctora Ana Cristina? La alegría y la creatividad ante la crisis. Mira qué tema tan interesante. La alegría y la creatividad ante la crisis. Estos son los temas de Lección Divina, de lectura orante de la palabra, que la Conferencia Episcopal de Colombia, apoyada por el canal Cristovisión, quiere llevar hasta ustedes, quiere llevar hasta sus hogares, para que en este mes de septiembre, en el que resaltamos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en este mes de septiembre, repito, que esta palabra se le da un lugar importante, pues vivamos la lección divina, vivamos la lectura orante de la palabra, cómo se nos puede ayudar para que entendamos esta palabra y para que acompañe y para que esta palabra de Dios nos acompañe, sobre todo en este tiempo de crisis. Algo tiene para decirnos siempre la palabra de Dios. Por eso, muy bienvenidos y bienvenidas a este especial del canal Cristovisión y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy pronto estará con nosotros el padre Francisco Mejía para introducirnos también la charla de esta noche, y estará también con nosotros Monseñor Pedro Salamanca y, por supuesto, el exponente del tema de esta noche, el padre Jorge Bustamante Mora. Entonces, estamos esperando y vamos a saludar al padre Francisco Mejía, que ya lo tenemos en línea. Padre Francisco, buenas noches, bienvenido. Padre Martín, muy buenas noches y buenas noches a todos los que en este momento nos sintonizan por el canal Cristovisión. Gracias, padre Francisco. ¿Podemos introducir la charla de hoy o tenemos ya al Monseñor Pedro Salamanca con nosotros? Todavía no llega Monseñor Pedro, pero le damos un saludo en nombre de Monseñor Pedro, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de esta Conferencia Episcopal de Colombia, a todos los que en el territorio nacional nos sintonizan para este mes de la Biblia. En las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia hay mucho público en este momento. En la emisora virtual de la Arquidiócesis de Barranquilla, FUNADE, la emisora tiene un eslogan: evangeliza y educa para la vida. Los saludamos especialmente allá en el Atlántico. La emisora Voz Dei en el 1120 AM de la diócesis de Cúcuta
en norte de Santander. También en la parroquia Santa Gertrudis del municipio de Envigado nos retransmiten y allí pueden sintonizar la emisora Magna Estéreo en el 97.6 FM. Y en la emisora Voces de Santa Marta, Tu Voz, Nuestra Voz, de la diócesis, también en este momento nos están escuchando. Un saludo muy especial a toda esta región maravillosa de Colombia. Y en la emisora Amazonía Estéreo, 103.3 FM, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. También a todas las redes sociales, a los que siguen la Sociedad Bíblica Colombiana. En este momento nos enlazamos con ellos y presentamos a nuestro invitado de esta noche. Como les decía el Padre Martín, el tema lo vamos entonces a tratar de circunscribir al texto de Lucas 11, 1 al 13. La oración nos hace más cristianos y más humanos. Está con nosotros el Padre Jorge Bustamante Mora. Él pertenece al clero de la Arquidiócesis de Ibagué. El Padre Jorge se ha desempeñado como director del Departamento de Doctrina, de Promoción de la Unidad y el Diálogo de esta conferencia episcopal. Actualmente se desempeña también como secretario adjunto del episcopado colombiano. El padre es licenciado en Teología Bíblica de la Universidad Pontificia Gregoriana. Nos alegra mucho tenerlo entre nosotros y que nos acompañe tratando de desarrollar el tema también principal que nos habíamos propuesto en el lunes pasado. La palabra nos habla en tiempo de crisis. Vamos a estar estos 4 lunes de septiembre tratando de resucitar la fraternidad, la alegría, la esperanza, la oración, para que continuemos nuestra evangelización, nuestros programas pastorales, nuestra vida, nuestros proyectos que cada uno ha emprendido. Que nada ni nadie nos vaya entonces a quitar la alegría, la fraternidad y la esperanza, y por eso hemos querido hacer este enfoque en este mes de la Biblia, para que juntos, de una manera sinodal, como nos va a pedir el Papa ya en estos próximos meses, sigamos caminando juntos, sigamos avanzando hacia la casa también del Señor. Entonces, Padre Jorge, bienvenido, y invitamos entonces a todos los que están en el canal Cristovisión en esta noche y a todos los que nos siguen por las emisoras en el territorio nacional, tener la Sagrada Escritura, tener su libreta de apuntes y disfrutar también esta noche de este rato espiritual al calor de la palabra. Muchas gracias, Padre Francisco. Entonces, estamos ya listos para escuchar y reflexionar con lo que el Padre Jorge Bustamante nos va a indicar. Entonces, ya tenemos al Padre Jorge, podemos darle paso a su catequesis de este día, a la lección divina, a la lectura orante de la palabra. Sí, tenemos ya al Padre Jorge. Bueno, entonces preparamos ya todo para que el Padre Jorge esté con nosotros y podamos iniciar ya con la catequesis que él nos quiere, de la que él nos quiere hacer partícipes en esta noche, para conocer mejor, como lo decía ya el Padre Francisco, el texto de Lucas 11, 1, 13. La oración nos hace más cristianos y más humanos. Entonces, vamos con el Padre Jorge Bustamante y su catequesis de esta noche. Jesús, como modelo de oración,
es un tema muy llamativo en el Evangelio de Lucas. Este evangelista nos ofrece una enseñanza sobre la oración en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Este pasaje en las Biblias aparece dividido en algunas 2 secciones o en otras 3 secciones: el Padre Nuestro, el amigo insistente o la eficacia de la oración. Para esta reflexión los quiero invitar a que nosotros escuchemos y veamos el texto en su globalidad, sin esas secciones. Los discípulos, siendo testigos de la forma como Jesús oraba, quedan imbuidos en esa manera, atraídos por esa forma, y quieren aprender a orar como Jesús lo hace. Escuchemos lo que pasó. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Qué nos hace cristianos? Indudablemente ser seguidores de Cristo, de Jesús. Así nos los narra Hechos de los Apóstoles 11:26. Fue en Antioquía donde por primera vez, cuando soy discípulo de Cristo, soy cristiano. Y ser discípulo de Cristo es aceptarlo, de sus enseñanzas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a orar como Jesús. Eso es un cristiano. Recordemos que Jesús nos dice que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los sarmientos. Nos injertamos en Jesús. En Juan 15, después de hablarnos de la vid, Jesús nos dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.
Jesús nos dice que como cristianos tenemos que ser sus amigos y conocer a su papá, conocer al Padre eterno. Un poco más adelante, el Evangelio de Juan nos dice: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Por eso el Papa Francisco, en una meditación en Santa Marta, el 9 de mayo del 2016, nos dijo: no virtuales. ¿Qué nos hace cristianos? La relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. El pasaje de Lucas que hemos escuchado, que ustedes han buscado en la Biblia, Lucas 11, 1 al 13, nos habla de esta realidad. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Es decir, enséñanos a relacionarnos con el Padre, como tú lo haces. Y Jesús les propone como camino la oración para ser más cristianos y más humanos. Es decir, agudizar nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Veamos en el texto de Lucas, veamos en este texto lo que Jesús nos desnuda, nos presenta para esta relación de cristianos. Relación con el Padre. Nos dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro. Es la primera relación en la oración, descubrir el rostro del Padre. Colocó el ejemplo de un padre. Noten ustedes en el versículo 11 que hemos escuchado: ¿hay algún padre? Y en el versículo 13 nos dice: cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu. Relacionarnos con el Padre es uno de los pilares de la oración cristiana. Recordemos las frases de Jesús a la Magdalena cuando Él resucitó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17. 20:17, Jesús le dice: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, subo a mi Dios y Dios de ustedes. Relación con el Padre. Volvamos al texto de Lucas. Relación con el Hijo. Pero en relación con el Hijo, en esta sección se nos pide descubrir a Jesús como amigo. En el centro del pasaje de hoy tenemos tres amigos que hablan de amistad. Un amigo que va donde otro amigo porque llega otro amigo y no tiene que darle. Eso es la oración. La oración es un diálogo de amigos. Y el amigo pide 3 panes. 3 panes que en el pasaje tienen una apuesta importantísima. Termina el pasaje diciendo que este amigo, en el versículo 8, nótenlo ustedes al final del versículo 8, este amigo le dará todo lo necesario. El amigo se llama Jesús. Recuerden que ya lo leímos en el Evangelio de Juan. Jesús dice: a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos. En la oración descubrimos entonces, primero, la relación con el Padre. Segundo, la relación con Jesús, amigo. Y la tercera relación es el don del Espíritu. La oración se pide algo. Y lo que se pide nos descubre el don máximo, el Espíritu Santo. Volvamos al versículo 13 de Lucas, que estamos trabajando, donde nos dice: cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Qué nos hace cristianos?
la relación con el Padre, el Hijo que es amigo y el Espíritu Santo que es don del Padre y del Hijo. Muy bien, interesante reflexión del Padre Jorge sobre la oración y cómo la oración es esa relación con el Padre, la relación con el Hijo, la relación con el Espíritu Santo. Bello ejemplo de los tres a pedir el pan, el amigo que lo recibe para darle a otro amigo, porque la oración, haciendo eco a lo que ya nos dijo el Padre Jorge, la oración es esa relación que nos permite unirnos a el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como lo mencionó el Padre Jorge al final, el fruto de la oración es recibir el Espíritu Santo, porque aquel Padre que le ha dado todo a las personas, dice al final, ¿cómo no les dará también como fruto de ese encuentro con Cristo? El más grande don que podemos recibir en la oración es el don, pero cuando nosotros pedimos en la oración el don del Espíritu Santo, ¿cuándo lo pedimos? ¿Cuándo pedimos ese don del Espíritu Santo para nuestra vida? Y es lo que más necesitamos para saber orientar nuestra vida, para saber discernir, para saber por el que está siempre a nuestro lado, el Espíritu Santo que puede acudir en ayuda de tantas familias, por ejemplo, en el diálogo con sus hijos. Pedimos al Espíritu Santo antes de iniciar una jornada. Pedimos al Espíritu Santo que sea el que inspire cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestro... Cuando dice, uno de los dones que recibimos a través de la oración es el don del Espíritu Santo. Los del 1 al 13, la oración de la confianza, cómo debemos acudir al Señor. Ya vamos a venir con otra parte de la explicación que nos da el Padre Jorge de la posibilidad que tenemos la Biblia allí en el capítulo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 1 al 13, e ir subrayando la frase que más nos llamó la atención, la frase que más llega a nuestro corazón, porque esa es una manera sencilla de acercarnos a la palabra de Dios y de empezar también nosotros a meditar a partir de ese encuentro con la palabra. Lucas 11, 1, 13, o de ir tomando algunos apuntes de lo que el Padre Jorge nos está diciendo. Por ejemplo, de que la oración es una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es decir, una relación con la Trinidad. La oración nos permite entrar en esa presencia de la Santa Trinidad y orar no a Dios, sino orar en Dios, es decir, orar en el Hijo, en el Espíritu Santo, al Padre. Ya volvemos con ustedes, vamos a una pausa y estará el Padre Jorge con el segundo tema que nos quiere exponer. Relación misteriosa con Dios, con el Padre, con el amigo Jesús y con el Espíritu. La oración nos hace, la palabra de Dios viene a iluminarnos siempre en tiempos de crisis. En la oración, la crisis desaparece. En la oración resucitamos, resurgimos. Para ser mejores cristianos. Pero algo más. Lo escuchábamos en el texto. La oración, sí, a partir del versículo 9 y 10, que vuelvan en sus textos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Para eso, para recibir, para encontrar, para entrar. Porque cuando se nos abre para que entremos. La oración que nos hace cristianos es una oración pedigüeña. Es una oración pordiosera. Pedimos, pero ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos pidiendo? Indudablemente les digo, el reino de Dios. Esto es lo que pedimos. 6, versículo 33. En el 6:33
Mateo nos dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Quien lo busca lo encuentra. Hay que pedirlo, hay que buscarlo. Lo decimos en el Padre Nuestro que nos enseñó hoy Lucas. Venga tu reino, venga tu reino. Danos nuestro pan. Amor, como lo presenta en el Evangelio que hemos escuchado. Miren ustedes, es un reino de amor con Dios, o mejor, donde no somos propietarios. Pedimos prestado. Préstame 3 panes. Préstame 3 panes. Un reino donde lo importante es pedir el Espíritu Santo. Versículo 13. Cuanto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Para qué es la oración? Para pedir, para buscar, para entrar. Buscando el reino y sobre todo pidiendo el Espíritu Santo. Dios viene siempre al encuentro de quien lo busca sinceramente. Familia, te ha tocado la muerte a la puerta. Busca y pide el reino de Jesús. Esa es la relación de Jesús. En los momentos fuertes de su vida siempre buscaba al Padre. Siempre tenía el consuelo del Espíritu. El cristiano lo vive lo mismo. ¿Cuántas madres de familia? ¿Cuántas personas que han sufrido, han llorado, han visto partir las personas en medio de la enfermedad que estamos viviendo en esta pandemia? Pero no es lo único. Tantas otras situaciones económicas, familiares, que nos destruyen y nos hacen sufrir. Pero antes de pedir como que eso desaparezca, recuerden siempre, pidan el máximo don, el Espíritu Santo. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pidan, busquen el reino. Lo demás viene por añadidura. Viene el consuelo para el luto. Viene el consuelo para el dolor de una enfermedad. Viene el consuelo para el que sufre por un problema económico. El don a pedir es el Espíritu Santo. Para eso es la oración. Para ser pedigüeños, pero pedigüeños de lo que tiene valor, de lo que vale, no de cualquier cosita. La enseñanza del Padre Jorge en este segundo momento de la Lección Divina que nos está compartiendo, respondiendo a la pregunta: ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve la oración? ¿Para qué nos sirve a nosotros la oración? Estamos haciendo eco de lo que escuchamos en la reflexión que nos comparte el Padre Jorge a partir de este texto del Evangelio de San Lucas. La oración nos ayuda a pedir, la oración nos ayuda a tocar también esa misericordia de Dios. La oración nos abre las puertas del amigo, para que nosotros podamos entrar y hablar con Él. ¿Qué pedimos en la oración? Nos decía el Padre Jorge. Esto lo podemos ir anotando. ¿Qué pedimos en la oración? Pedimos el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar que está por allá en la estratosfera o un lugar a donde vamos después de la muerte. No, el reino de Dios es la presencia de Dios en mí. Entonces, ¿qué se pide en la oración? Se pide la presencia de Dios en mí. Es más, se pide la presencia del Espíritu Santo en mí. Ese es el reino de Dios. Por eso nos decía el Padre Jorge, ¿qué se pide en la oración? Se pide el reino de Dios. Es decir, que Dios me habite, que Dios esté en mí. Y estando Dios en mí, nacen nuevas acciones para nuestra vida. Somos más humanos y somos más cristianos. Padre Francisco, ¿qué más podemos agregar y comentar a lo que ya el Padre Jorge nos está exponiendo en la Lección Divina?
Padre Martín, de verdad que una noche maravillosa como con el Padre Guillermo Acero y el Padre Jorge nos han ido llevando de una manera muy pedagógica por este tema que habíamos planteado para este mes de la Biblia. Me llama mucho la atención esos tres imperativos de la oración: tocar, llamar y pedir. En esta segunda parte de la reflexión de la lección divina del Padre, se me queda muy grabado como en el corazón, porque el ser humano tarde o temprano, la persona experimenta la insatisfacción que produce en el corazón humano el vacío interior, la trivialidad de lo cotidiano, el aburrimiento de la vida o la incomunicación a veces con el mismo misterio, y necesitamos orar. Esa sería una de las grandes conclusiones esta noche. Necesitamos orar para encontrar silencio, serenidad, descanso, que nos permita sostener el ritmo de nuestra vida diaria, de ese quehacer diario. Necesitamos orar para vivir en una actitud lúcida y vigilante en medio de lo superficial, de lo deshumanizadora que es a veces el ritmo de la misma vida. Necesitamos orar para enfrentarnos a nuestra verdad y ser capaces de autocriticarnos, para irnos liberando de lo que nos impide, para vivir ante Dios en una actitud más alegre, más festiva, más agradecida y más creadora. Es bien diciente el mismo tema de esta noche. La oración nos hace más cristianos y más humanos. Por eso podríamos como que lanzar una bienaventuranza y decir: felices los que también en nuestros días son capaces de educar la misma oración. Como comienza el texto, realmente es sorprendente, porque los discípulos de Jesús miraban los discípulos de Juan el Bautista y ellos tenían una cualidad: eran piadosos, y le dicen: Señor, enséñanos a orar. La oración es un aprendizaje, la oración tiene una pedagogía. Y qué bueno que muchos de nosotros y muchos de ustedes que nos ven en esta noche por Cristovisión y nos sintonizan también por algunas emisoras en el territorio nacional, puedan encontrar también solución, aliento a tantas realidades tan disímiles, tan difíciles, tan confrontantes de la misma vida y de esta situación por la que hemos ido atravesando. Sigamos escuchando al Padre Jorge, y en este texto de Lucas 11, 1 al 13, búsquelo en la Biblia, Lucas 11, 1 al 13, hay realmente toda una catequesis y toda una pedagogía sobre la oración que nos va a ayudar muchísimo. Continuemos entonces escuchando al Padre Jorge Bustamante Mora. Muy bien, entonces ya seguimos con el Padre Jorge y vamos a esta tercera parte ya de la reflexión que el Padre Jorge nos está participando. ¿Para qué es la oración? Para relacionarnos con Papá Dios. Así lo quiere Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que sentirnos hijos del Padre, amados por el Padre. Un Padre que nos ama, un Padre que nos da lo mejor, un Padre que cuando le pedimos nos da cosas buenas, supera la generosidad de los padres de este mundo. Un Padre que no nos da cualquier regalo, sino que nos da el fruto que existe de amor entre Él y el amor del Hijo. Nos da el Espíritu Santo.
sentirnos amigos de Jesús, con todo el amor, con todo el cariño que hay en nosotros, pero la oración, como Lucas nos lo plantea, es para enseñarnos a ser amigos de Jesús. Por eso les proponía escuchar el texto completo, porque son las relaciones con estos tres rostros: el rostro del Padre, el rostro de Jesús amigo y el rostro del don máximo del Espíritu. La oración es para pedir, para esa relación amorosa con el Padre. Pero ¿cómo la oración cristiana? ¿Cómo esta oración cristiana de relación con estos tres rostros me hace más humano, me hace más persona? Lo redescubrimos en el texto. La oración cristiana no es cuestión de emociones ni de sentimientos. No, mis queridos hermanos. No. La oración cristiana es de relaciones profundas. En la oración cristiana, Jesús nunca nos enseñó a decir yo o mío, porque eso anularía los otros rostros. No, Jesús nos enseñó a decir nuestro. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Perdónanos, no perdóname. Es decir, la oración nos enseña que hay otro rostro para amar. Y quiero volver al capítulo 15 de Juan, que ya lo hemos citado aquí, ¿no? Pero lo quiero citar ahora en el versículo 12. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mandato de Jesús. El mandato de Jesús que aprendemos en la oración es a amar al otro como lo ama Jesús. Por eso en la oración nunca hay un yo o un mío, no, hay un nosotros, porque expresa que estoy amando el otro. El otro no es cualquiera. El otro, mis queridos hermanos, son precisamente eso: hermanos, hijos del mismo Padre. Padre nuestro. Entonces la oración nos enseña a decir: danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, siempre al plural. Incluso cuando pedimos que no nos deje caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. La oración no es un diálogo privado con Dios, no. Es un diálogo público en el que están presentes los otros, mis hermanos. Esto es lo que me hace más humano, que yo a la oración no vengo solo con mis preocupaciones, no vengo egoístamente con lo mío, no, sino que me reconozco miembro de una familia, de la familia de Dios. Es que Dios es mi papá y yo tengo un amigo, Jesús, y tengo un don que me conduce, el Espíritu, y esto me hace parte de una gran familia que llamamos iglesia. Pero además de una gran familia, de todo ser humano en el mundo, el otro. Volvamos al centro del pasaje. Amigos. ¿Recuerdan los tres amigos? Un amigo va donde otro amigo para pedir unos panes prestados porque llega otro amigo. La oración es eso, un diálogo entre amigos porque hay un amigo que está necesitado. Entonces en la oración pedigüeña, en la oración que yo vengo a pedir, tengo presente las necesidades de mis hermanos, de mis amigos, para pedir.
que en ellos también reine, more, viva el Espíritu Santo. La oración cristiana, la oración de Jesús, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar como tú oras, porque Juan tiene sus discípulos y Juan enseña a los suyos. Nosotros somos discípulos tuyos, tú enséñanos a orar a nosotros. Jesús nos sensibiliza a relacionarnos con el Padre, con Él como amigo y con el Espíritu, y a relacionarnos con el amor de los otros. Están presentes. El amigo que llega de viaje necesita de mi mano tendida. No tengo, pero voy a pedir a aquel que tiene panes y me los puede prestar. Tú conoces de personas que necesitan de ese pan porque están sufriendo en su vida. Y tú conoces un amigo que tiene esos panes, porque el amigo que tiene esos panes es Jesús. No nos detengamos en el pasaje, en los inconvenientes para dar los panes, sino en la actitud genérica. Ese amigo tiene panes y puede prestarlos. Es el dueño del pan. En el Padre Nuestro le dijimos: danos el pan nuestro de cada día. Y el texto nos decía en el versículo 8: ese amigo le dará todo lo necesario. Ese amigo que tiene se llama Jesús, se llama Dios. Y entonces a Él recurrimos, haciéndonos más humanos, para pedirle por tantas personas que sufren. Quizás no hayamos sido tocados de forma cercana por las circunstancias difíciles que hemos vivido en los últimos meses en el mundo entero. Esta pandemia que nos bloqueó, que nos destruyó con miles de muertos, esta pandemia que se llevó tantos miembros de una misma familia, esta pandemia que se llevó la tranquilidad económica y la paz laboral de tantos lugares. Pero usted y yo tenemos un amigo a quien podemos recurrir. Se llama Jesús. Y hay otros amigos, mi familia, mis conocidos, o sencillamente el otro que es mi hermano por el cual tengo que orar. Pide 3 panes porque quiero compartirlos. Los panes tienen un sentido. Un pan para cada amigo. Un pan para mí, que soy amigo que voy a pedir prestado. Un pan para el amigo que me lo presta. Un pan para el amigo que llega. ¿Cuáles son el pan que tengo que recibir de Dios y distribuir de esta manera? El pan que le damos a Jesús amigo se llama oración cristiana. Mi relación amorosa con Él es el pan dorado que yo le entrego a Jesús. Es el pan que te invito a que vivas con tu oración, a que cierres un momento los ojos y le digas: Señor, quiero vivir la oración cristiana como tú la vives, en relación amorosa con el Padre. Quiero, Señor, crecer en mi espiritualidad. Quiero crecer, Señor, en venir siempre a pedirte lo que necesito, pero sobre todo a pedirte tu reino y a pedir el Espíritu Santo para mí, para mi familia, para mi pueblo, para la humanidad entera. Pan para el amigo que lo presta. Pan que se convierte en esa súplica para el amigo que llega necesitado, que está de viaje en la vida sufriendo. Vemos el enfermo, el que tiene dificultades. Traigamos no esa necesidad a la oración, porque no queremos monedas o cosas para ello. No, traigamos ese amigo como pan a la oración, ese amigo con nombre propio, ese hombre, esa mujer
ese niño, ese adulto, ese anciano, ese rostro de amigo, coloquémoslo en la oración. La situación difícil la resuelve Jesús. No traer la situación, traer la persona. Es que lo que vale es la persona. Ese es el pan, el segundo pan. Y el tercer pan, soy yo, amigo, que me relaciono con Dios. Un pan de entrega, un pan de aceptar lo que Dios tiene para mí, un pan que me hago silencio frente al dolor que no comprendo, un pan que me hago grito para pedir y para buscar a Dios en todas las circunstancias de la vida, en todo momento. Insisto, mis queridos hermanos, los que nos están siguiendo a través de Cristovisión, de las emisoras, a través de la página de la Conferencia Episcopal, a través de las redes sociales, les insisto, la oración auténticamente cristiana nunca es un diálogo exclusivo con Dios. No. En ella está presente el otro, el que es mi hermano, el que está necesitado. Somos hijos del mismo Padre. Y esto es lo que nos hace humanos, es decir, vemos a otros como nosotros en su necesidad y sentimos sensibilidad, no de lástima, sino sensibilidad cristiana. Hijos del mismo Padre, y sabemos que en ese Padre, en ese amigo Jesús, encontramos los panes que este mundo, que estas personas que vivimos en este mundo necesitamos. Esto es oración cristiana más humana. Muy bien, ¿para qué es la oración? Es el tema que estaba desarrollando el padre Jorge Bustamante y que nos permite seguir caminando en esta lección divina en esta noche. Hacemos estas pausas precisamente para permitir hacer un eco a lo que el padre Jorge nos está diciendo, y de esa manera también ustedes tengan la posibilidad quizás de subrayar, de tomar apuntes, de decir esto me gustó, esto me impactó, esto lo llevo en el corazón. Padre Francisco, ¿a qué otra cosa podemos hacer eco de este momento? Bueno, a medida que el Padre va hablando voy tomando nota y hay algunas cosas que quiero subrayar. Si algo hemos de aprender en esta noche de este texto bíblico donde el Señor nos habla, en este tiempo de crisis y desconcierto, es la confianza. No como una actitud ingenua de quienes a veces se tranquilizan esperando tiempos mejores. Menos aún a veces como una postura pasiva, irresponsable, sino una confianza desde la palabra, una confianza más evangélica, más profética, de seguir hoy a Jesús. La vida no tiene ninguna fórmula para vivirse. Nos ha tocado enfrentarnos a una realidad difícil, nos ha confrontado, nos ha desnudado. El hombre y la mujer que tiene fe saben qué hacer en el momento de crisis. Aunque esas tres invitaciones tan interesantes apuntan como hacia la misma actitud básica de confianza en Dios, yo diría que hay como diferentes matices. El pedir es la actitud muy propia de cada uno de nosotros, del pobre, del que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. El buscar no es solo pedir, es movernos, es dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta, porque está encubierto, porque está escondido. Así ve Jesús a sus seguidores, como buscadores del reino de Dios y de su justicia. Me llama mucho la atención porque el tiempo de la pandemia y el tiempo de la crisis nos puede dejar en una inercia y necesitamos
como el Padre Jorge lo ha resaltado y lo ha subrayado en esta noche, resucitar, porque nos podemos quedar desconcertados ante un futuro incierto. Lo extraño es no movilizarnos para buscar juntos, como nos lo va a pedir ahora la Iglesia en la cuestión de la sinodalidad, caminos nuevos para sembrar el Evangelio en una cultura, en un ambiente, en una historia que nos va cambiando todos los días. Y cómo no hablar de esa tercera palabra del llamar, gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero que creemos que nos puede escuchar y atender. Así grita Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Es explicable que a veces se nos oscurezca hoy la fe, porque nos llenamos de una cantidad de tristeza, de angustia, de desconcierto, pero necesitamos resucitar para celebrarla, para vivirla en una cultura y en un ambiente que siempre nos está pidiendo ser profetas, que siempre nos está pidiendo ser hombres y mujeres nuevos. Lo lamentable es que a veces no nos esforcemos a seguir hoy a Jesús gritando desde todas las contradicciones, los conflictos, los interrogantes del mundo actual. Necesitamos salir, necesitamos empoderarnos más de la oración, empoderarnos más de la palabra para que ella sea la brújula que nos indique cuál es el camino que tenemos que seguir. Estamos maravillados esta noche con tantas enseñanzas y aquí estoy viendo en las redes sociales todo lo que nos están escribiendo desde diferentes partes del país, pero dejémoslo para cerrar la lección divina de esta noche. Adelante, Padre. Gracias, Padre Francisco. Entonces vamos a la última parte de la lección divina que nos ofrece el Padre Jorge Bustamante, ya la conclusión de esta reflexión. Vamos entonces con el Padre Jorge. A veces oramos buscando cómo cambiar a Dios, como que estamos viviendo una situación y oramos para que Dios cambie, y Dios, cambiando de parecer, cambie esa situación. Y eso no es lo que nos deja la oración. Lo que nos deja la oración es que la oración nos cambia a nosotros, me cambia a mí, cambia mi forma de relacionarme con estos rostros que he descrito, con el rostro del Padre, de Jesús amigo, del Espíritu y los rostros de mis hermanos. Cambia mi historia, cambia mi proyecto, cambia mi situación. No es que la oración intenta cambiar a Dios. A veces oramos con ese sentido. Oro para que Dios cambie y que ya no me siga yendo mal porque Dios me estaba haciendo ir mal. No, la oración es para que nosotros cambiemos. Qué importante, hermanos, poder descubrir entonces que la oración que nos describe el Evangelio de Lucas es esto. Lo que nos deja es un nuevo cristiano, un hombre nuevo del que habla Pablo. Los quiero invitar para que al concluir volvamos a escuchar el texto completo y hacerlo oración e ir comprendiendo esto que hemos dialogado, esto que he querido compartir con ustedes en este segundo encuentro del mes de la Biblia que ha programado este departamento de catequesis y animación bíblica de la Conferencia Episcopal. Vuelvan al texto bíblico, Lucas 11:1, y sigámoslo, aunque tengan distintas versiones, en esencia dice lo mismo. Un día estaba orando Jesús en cierto lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, él le responde: no me fastidies, la puerta está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de la insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Señor, yo te pido para mí y para mis hermanos que han seguido esta oración y que la están siguiendo, el don del Espíritu, tu reino, y que con ello se nos dé lo demás en añadidura. Amén. Muy bien, muchas gracias al Padre Jorge por compartirnos este bello mensaje en esta noche. Padre Francisco, ya nos quedan unos minutos. Si usted quiere hacer una intervención, y lo que mencionaba de algunas personas que han también dejado sus mensajes enriquecidos por esta enseñanza que se está ofreciendo a través del canal Cristovisión por iniciativa de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Martín, muchas gracias. Está con nosotros en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Rosa María Quesada, Gonzalo Rosero, José Alexander Granados, María Berenice Vargas Sánchez, Susana Palacio Uribe, María Berenice Vargas, María Lozada, el Padre Nilson Camacho, Ofelia González desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Ibagué, Maruja Córdoba, Alba Grisales Raigosa, Amanda Barrios desde la diócesis de Cúcuta, Laura Elena Revelo Villarreal desde Ecuador, está también desde Winnipeg en el Canadá, está también en Georgia en Estados Unidos, está Gladys Bernal Vela, está Maruja Córdoba, está Ofelia González. Comentarios, Miriam Arango, Magnolia Carvajal, la emisora Voz Dei. Allí tenemos muchísimas personas que nos están escuchando y en este momento nos están escribiendo por el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Martín, yo diría que me quedaría con una expresión: necesitamos orar. De las grandes tragedias del hombre de hoy es como su incapacidad creciente para la oración, y se nos ha olvidado lo que es orar. Este texto nos ha caído muy bien en esta noche porque nos ha dado las líneas fundamentales de cómo hacer la oración. Las nuevas generaciones abandonan
las prácticas de piedad, las fórmulas de oración que han alimentado la fe a través de la vida, de la historia que hemos aprendido de los padres. Y hemos reducido el tiempo dedicado a la oración y a la reflexión interior. Y a veces la excluimos prácticamente de nuestra vida. Una vida alegre, gozosa, una vida dinámica, una fe que todos los días va en aumento, es una fe que todos los días se alimenta precisamente de la oración, de la palabra y de la Eucaristía. Adelante, Padre Martín. Muchas gracias, Padre Francisco. La invitación, si la podemos hacer, Padre Francisco, también para el próximo lunes, aquí también en el canal Cristovisión y en las redes sociales que nos apoyan. Tenemos al Padre Eduardo Posada el próximo lunes, ¿verdad, Padre Francisco? A las 7:45 el Padre Eduardo Andrés Posada Gómez es profesor de la Facultad de Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y el tema que vamos a desarrollar el próximo lunes es ¿dónde alimentar la esperanza que nos sostiene? Les recuerdo, nos pueden sintonizar por las redes sociales, por este maravilloso medio, porque llegamos prácticamente a todo el mundo a través de Cristovisión y de las emisoras que les mencioné al inicio, que es la emisora FUNADE de la Arquidiócesis de Barranquilla, la emisora Voz Dei de la Diócesis de Cúcuta, Magna Estéreo en el municipio de Envigado, Antioquia, la emisora Voces de la Diócesis de Santa Marta, Amazonía Estéreo y las redes sociales de la Sociedad Bíblica Colombiana. Muchas gracias, Padre Francisco. Muchas gracias al Departamento